Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube, Profe Carlos Romero. En este vídeo vamos a estudiar la integral definida y vamos a utilizarla para el cálculo del área delimitada por una función y los ejes de coordenadas. ¿Empezamos? La integral definida de una función f de x entre los valores a y b es el área delimitada, este área que tenéis aquí, por el eje x, la gráfica de f de x, las rectas x igual a a y x igual a b. Ese área sombreada es el área que calculamos con la integral definida. Simbólicamente utilizamos el mismo símbolo que en la integral definida, solo que ponemos a y b, que significan el extremo inferior del intervalo y el extremo superior del intervalo donde quiero calcular el área. A es un número más pequeño que b. Procedimiento para calcular la integral definida. Primero calcularemos la integral indefinida f de x igual a integral de f de x. Después calculamos f de a menos f de b, donde x igual a y x igual a b son los valores que queremos limitar el área. Y el resultado es el área buscada. A este procedimiento se le denomina regla de Barrow. Vamos a verlo con un ejemplo. Dada la siguiente función, f de x igual a menos x cuadrado más 4x menos 3, hallar el área que encierra f de x con el eje de abscisas. Para conocer los límites de integración a y b debemos calcular los puntos de corte con los ejes. Entonces tenemos esta función para calcular los puntos de corte con el eje x. Lo que vamos a hacer es igualar la función a 0, menos x al cuadrado más 4x menos 3 igual a 0. Resuelvo la ecuación de segundo grado aplicando la fórmula que todos conocemos y obtengo dos puntos, x igual a 1 y x igual a 3. Ahora calculamos la integral entre 1 y 3 de menos x cuadrado más 4x menos 3, diferencial de x, y si calculamos esta integral, que es muy sencilla, tenemos menos x al cubo partido de 3, más 4x cuadrado partido de 2 menos 3x. Vamos a simplificar y queda menos x al cubo partido de 3 más 2x cuadrado menos 3x. Y ahora aplico el 3 y el 1. Primero meter el 3 y después meter el 1. Entonces, si meto el 3 queda menos 3x al cubo partido de 3 más 2 por 3x cuadrado menos 3 por 3 y le resto el valor de sustituir 1, que es menos 1 al cubo partido de 3 más 2 por 1 al cuadrado menos 3 por 1. Y si hacemos todas estas cuentas, pues queda al final 4 tercios. Y ponemos u cuadrado porque como estamos calculando un área y no sabemos en qué unidades están medidas, pero sabemos que esas unidades estarán al cuadrado, con metros cuadrados, centímetros cuadrados, etcétera, etcétera. Así que solemos utilizar la expresión u al cuadrado, que significa que será 4 tercios de la unidad que sea al cuadrado. Este es el dibujo del área que hemos calculado. Hemos representado la función menos x cuadrado más 4x más 3. Los límites de integración eran 1 y 3, que eran los puntos de corte con los ejes, y ese es el área que me encierra la función con el eje x. Este es un problema muy típico. Vemos que el área da 1,33, que es el equivalente a 4 tercios. Segundo ejemplo. Esto lo hemos extraído del modelo de la EBAU de Madrid de 2016 de Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. Dada la siguiente función, f de x igual a x al cuadrado menos 4x menos 5, primero hay que representar f de x y segundo, calcúlese el área de la región acotada del plano delimitada por la gráfica de f y el eje de abscisas, es decir, el eje x. La función que nos piden representar es una parábola. Para ello, comprobaremos si es cóncava o convexa, calcularemos el vértice, calcularemos los puntos de corte con los ejes. Entonces esta función ax cuadrado más bx más c es cóncava o convexa dependiendo del coeficiente de la x al cuadrado, es decir, del a. Como a es mayor que 0, porque a es 1, entonces f de x es cóncava, tiene forma de u. Para calcular el vértice derivamos y me queda 2x menos 4, igualamos la derivada a 0 y obtenemos que x es igual a 2, es decir, el vértice está en el punto x igual a 2. Y la y, la imagen de 2, es menos 9. Sustituyo 2 en la función normal y me sale menos 9. Es decir, el vértice está en el punto 2 menos 9. Ahora calcularemos los puntos de corte con los ejes. Tenemos x cuadrado más 4x menos 5. Resolvemos la ecuación de segundo grado como hemos hecho anteriormente y obtenemos dos puntos de corte. X igual a menos 1 y x igual a 5. Los puntos de corte con los ejes son el menos 1, 0 y el 5, 0. Vamos a hallar el punto de corte con el eje y sustituyendo 0 en la función y obtenemos el menos 5. El punto de corte con el eje y es 0, 0 menos 5.
Si representamos la función nos queda así. Fijaros que tenemos que calcular el área que está encerrada entre el eje X y la curva. Vamos con ello. Este área sombreada. Para calcular este área tenemos que calcular la integral entre menos 1 y 5 de x cuadrado menos 4x menos 5. Hacemos la integral, queda x al cubo partido de 3 menos 4x al cuadrado partido de 2 menos 5x. Simplifico, x al cubo partido de 3 menos 2x cuadrado menos 5x. Y ahora sustituimos por 5 y menos 1 y restamos. F de 5 menos f de menos 1. F de 5 es 5x al cubo partido de 3 menos 2 por 5x al cuadrado menos 5 por 5. Y si sustituyo el 1 pues queda esto. Seguimos haciendo las cuentas y obtenemos menos 36. Fijaros que me ha quedado un número negativo. Cuando el área que queremos calcular se sitúa por debajo del eje de abscisas, del eje X, obtendremos un valor negativo al hacer la integral. Pero a nosotros un área no puede ser negativa, un área no puede medir menos 36. Así que cuando el área me sale negativa lo que voy a hacer es tomar el valor absoluto de ese número, es decir, el área será 36 unidades al cuadrado. Lo tomaremos positivo. Vamos a ver otro ejemplo. Este está extraído del examen de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales de la Selectividad de Madrid de junio de 2016 y dice así: dada la función f de x igual a x al cubo más 8, determínese el área de la región acotada delimitada por la gráfica de f de x, el eje de abscisas, por las rectas x igual a menos 3 y x igual a menos 1. Entonces, si yo represento la función en el intervalo menos 3 y menos 1, tiene esa pinta. Es decir, la función atraviesa el eje x en x igual a menos 2. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque significa que me va a quedar un área por debajo del eje x y un área por encima del eje x. Se puede ver así. He hecho una gráfica donde pongo achato un poco el eje y para que se vea mejor. Sería un área, estas son las áreas que tenemos que calcular. Como vemos, de menos 3 a menos 2 el área queda por debajo del eje X y va a ser negativa. Y entre menos 2 y menos 1 el área queda por encima del eje X y va a ser positiva. Esto es importante porque si yo hiciera la integral directamente, la integral entre menos 3 y menos 1, el área positiva con el área negativa se restarían y obtendría un valor distinto del real. Vamos a hacerlo completo para que lo veáis. Por ejemplo, si calculo la integral entre menos 3 y menos 1, como he dicho, y yo hago todos los pasos, calculo primero la integral definida, x a la cuarta partido de 4 más 8x, ahora sustituimos 1 y menos 3, y hago todas las cuentas, al final me queda menos 4 unidades al cuadrado. Pero vamos a ver qué ocurre si calculo la primera de las áreas, el área que quedaba por debajo del eje x, que es la integral entre menos 3 y menos 2. Hago todas las cuentas, hacemos f de menos 2 menos f de menos 3, sustituimos menos 2 y restamos el valor sustituyendo menos 3, y me sale menos 8,25. Como veis, ese es un área negativa, pero ya sabíamos que este área iba a ser negativa porque estaba debajo del eje x. Ahora, si hago la integral entre menos 2 y menos 1, queda x a la cuarta partido de 4 más 8x, como en los casos anteriores, sustituimos, y cuando obtengo todos los valores me queda 4,25. Si yo sumo o resto 4,25 más menos 8,25 queda menos 4, que es el valor que me dio la primera integral. Pero en realidad las dos áreas, la suma de las áreas o el área total, tengo que tomar los valores absolutos de 4,25 y menos 8,25. Es decir, el área que quiero calcular es el valor absoluto del área 1, y el que es menos 8,25 y en valor absoluto es 8,25, más el valor absoluto del área 2 que es 4,25. Y cuando yo sume todo eso, me da 12,5, que es distinto del 4 que tenía ahí. Es decir, no puedo hacer la integral entre menos 3 y menos 1 porque me da un valor menos 4 que es irreal, ya que el área positiva se ha restado con el área negativa. Así que esto no lo hacemos. Entonces, conclusión. A la hora de calcular el área que encierra una función con el eje x, tenemos que calcular primero los puntos de corte con los ejes, para saber qué parte de ese área está por debajo y es negativa y qué parte está por encima y es positiva. Este es un truco muy importante porque si no lo hacemos realizaremos mal los ejercicios.
Luego sumaremos el valor absoluto de todas las áreas, las que estén por encima y las que estén por debajo, las ponemos en positivo todo, haciendo el valor absoluto y sumamos esas áreas. Vamos a ver un último ejemplo que está extraído del modelo de examen de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales de la EBAU de Madrid. Calcule el área del recinto acotado del plano limitado por las gráficas de f de x igual a x al cuadrado más 4x menos 5 y g de x igual a menos x al cuadrado más 4x más 3. Este tipo de ejercicio tiene un procedimiento concreto que hay que aprender. El área entre ambas funciones se calcula haciendo la integral siguiente. Integral entre a y b de f de 1 de x menos f2 de x. ¿Y quién es f1 y quién es f2? Pues f1 es la función que está por encima y f2 es la función que está por debajo. Y a y b son las coordenadas de los puntos de corte entre ambas funciones. Bueno, entonces necesitamos calcular los puntos de corte entre ambas funciones y necesitamos saber cuál de las dos funciones está por encima, f o g. Para calcular los puntos de corte de ambas funciones, igualamos sus expresiones. F de x igual a g de x, es decir, x al cuadrado más 4x menos 5 es igual a menos x al cuadrado más 4x más 3. Ahora tendría que resolver esta ecuación de segundo grado, pero si os fijáis, el 4x de un lado, cuando lo lleve al otro, se van a restar y entonces me va a quedar 2x al cuadrado más 8, igual a 8. Entonces, si paso el 2 dividiendo, me queda x al cuadrado igual a 4, y si realizo la raíz cuadrada, pues queda x1 igual a menos 2 y x2 igual a 2. Es decir, estas funciones se cortan en el punto x1, x igual a menos 2 y x igual a 2. Para ver qué función está por encima, tomamos un punto que esté dentro de este intervalo, el intervalo menos 2, 2. Por ejemplo, tomamos el punto 0 y sustituimos en ambas funciones. La que dé un valor mayor significa que está por encima. Si yo sustituyo 0 en f, pues me sale menos 5. Y si sustituyo 0 en g, me sale 3. Con lo cual, esto me quiere decir que g está por encima de f, en el intervalo menos 2, 2. Ahora tenemos que hacer la integral que hemos comentado. La integral entre menos 2 y 2 de g de x menos f de x. Sustituyo ambas funciones, resto lo que tenga que restar, es decir, es la integral entre menos 2 y 2 de menos 2x al cuadrado más 8. Hay que tener en cuenta que el menos ese que está delante de un paréntesis me cambia todos los signos del paréntesis, por lo tanto el x al cuadrado se convierte en negativo, el 4x también, y el menos 5 se pone en positivo y al sumarlo con el 3 queda 8. Si yo hago la integral de esto queda menos 2x al cubo partido de 3 más 8x, y ahora tengo que aplicar los límites de integración 2 y menos 2, que es aplicar la regla de Barrow. Sustituyo 2 y sustituyo menos 2, lo hacemos con mucho cuidado, para no ponemos un paréntesis cuando sustituyo por menos 2 para que no equivocarme con los signos, y al final cuando hago todo esto queda 64 tercios unidades al cuadrado. Bueno, vamos a ver gráficamente qué hemos hecho. He representado aquí las dos funciones, f de x, que es la que es cóncava, y g de x, que es la que es convexa. Vemos que en el intervalo que está entre menos 2 y 2, g de x está por encima de f de x, y que el área sombreada es esa que me han pedido ahí, y que ese área da 21,33, que es lo mismo que 64 tercios. Por otro lado, si restamos g de x menos f de x, que es la integral que hemos hecho, hemos obtenido otra función que es menos 2x al cuadrado más 8. Esa función es esta. Y ese área, el área de esta función entre menos 2 y 2, es exactamente igual al área que encierran las dos gráficas que hemos visto antes. Es decir, ese 21,33 es igual a este 21,33. Y por eso, como las áreas coinciden, pues este método se puede aplicar. Esta es la manera más fácil de resolver este tipo de ejercicios. Y simplemente hay que recordar que hay que hacer la resta, hay que construir una nueva función que es la resta de dos funciones, la que está por encima, que era g de x, menos la que está por debajo, que era f de x. Muchas gracias por ver este vídeo. En esta lista de reproducción tienes más ejercicios de cálculo integral. Para no perderte ninguna novedad puedes suscribirte aquí. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao.